Hola, esto es La Mágica Historia. Continuamos entonces con esta historia de no sé cómo llamarlo, de la música y sobre todo de la música afroamericana en Estados Unidos. Pero estamos haciendo todo un, un contexto, ¿cierto? Eh, un poquito acerca de lo que podría haber sido la historia de la música popular, ¿ok? Lo que podría haber sido, porque en realidad, siendo honestos, nadie puede decir a ciencia cierta cómo habría ocurrido la evolución de la música popular. Además que esto, si lo vemos desde el punto de vista global, tiene distintas evoluciones de acuerdo a las distintas civilizaciones, áreas geográficas, en fin. Hoy mismo, hoy en día, eh, se puede ver en el mundo distintos niveles de evolución de la música. Y podemos encontrar, y así pueden hacernos alguna idea también, podemos encontrar música tribal bastante, que podría ser bastante antigua, o darnos un reflejo de lo que podía haber sido la música antigua. Pero, decíamos, para ordenar un poquito esta cuestión, lo que habíamos dicho en el video pasado, ¿cierto? De que la música entonces tiene una separación, se ve una separación desde muy temprano entre lo que es la música popular, digamos, de la masa, del pueblo, y la música de la clase gobernante y sacerdotal, ¿ok? Entonces veíamos de que de forma muy temprana, por ejemplo, la música, ¿cierto?, de la clase gobernante o la gente con poder, era una música simple, ¿cierto? Y esto lo veíamos, podíamos sacar la idea a partir de los instrumentos musicales, que eran limitados musicalmente hablando, pero la música podía ser simple, podía estar podía mantenerse en una sola sonoridad, ¿cierto? Y eso también decíamos que a lo mejor podía aportar en el tema de crear una suerte de cultura musical de un área geográfica. Pero estaba el asunto de que podía ser simple, pero estructurada. Ya desde tiempos, ¿cierto? 3.500 años antes de Cristo, decíamos que hay algunas tablillas de arcilla, ¿cierto?, en donde se dejan las indicaciones más o menos de cómo se debía tocar e interpretar una pieza musical, incluso cómo se debían afinar los instrumentos para que esa pieza musical se tocara en una cierta sonoridad, en un cierto nivel de, ¿cuánto se llama?, de vibración, ¿ok? Y era estructurada la música, ¿ok? Entonces, en este nivel teníamos la música religiosa y ritual, ¿cierto? Lo digo por separado porque había música ritual que no necesariamente era religiosa. Lo veíamos, ¿cierto? Que también estaba este tema de la música para los banquetes, ¿ok? Que tenía una finalidad política y también tenía una finalidad ritual en donde los banquetes, ¿cierto?, no era simplemente oye, te invito a mi casa a hacer un asadito. Era una cosa que tenía una estructura, ¿cierto? Y donde la clase gobernante hacía una diferencia en la forma en que se celebraba, ¿cierto? Tratando de hacer un vínculo con expresiones culturales, ¿ok? Se recitaba, se contaban historias, se contaban cuentos, habían coreografías de baile, entre comillas, muchas veces seguramente eran bailes y coreografías muy básicos, pero era una cultura y música, ¿ok? Pero música estructurada. ¿Mm? Luego, en la música de la clase gobernante aparece también la música militar, ¿ok? Y aquí empezamos a ver los distintos aspectos
las distintas utilidades que se le da a la música, ¿cierto? Y en la música militar, la finalidad de la música era, por un lado, motivar a la soldadesca, motivarla, ¿cierto? Somos los ganadores, somos los... Y una música que en tonalidad mayor, ¿cierto? que le diera también valentía a los soldados. Hoy en día, cuando se habla de música militar, ¿uno en qué piensa? En una parada militar, ¿cierto? Los soldados marchando y una banda militar interpretando marchas, ¿ok? Claro, eso también debió haber estado desde un principio en la música militar, ¿cierto? La necesidad de tener un ritmo para marchar, ¿ok? Sobre todo en el tiempo del Imperio Romano, donde el soldado romano lo que más hacía dentro de su servicio como soldado era marchar, caminar, caminar, caminar y caminar, ¿ok? Entonces seguramente tenía la música esa función, mantenerte, ¿cierto?, a la par con los demás, pero también tenía la función de ejercer una suerte de guerra psicológica, ¿ok? Y ahí tenemos el tema de los tambores grandes, los timbales, ¿cierto? Tan, 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 ¿ok? Creando una suerte de marcha gigante, de pasos. Aquí viene un gigante, somos gigantes y te venimos a comer, ¿ok? Ese tipo de manifestación está presente, por ejemplo, dentro de lo que yo me he encontrado en los ejércitos del Imperio Parto, los enemigos de los romanos, los enemigos orientales de los romanos, los iraquíes del tiempo de los romanos, ¿okay? Ellos tenían cierto caballería, y caballería que iba con timbales, muy parecido cuando se hace la parada militar aquí en Chile de una fuerza, ¿cierto? Unos oficiales que ingresan corriendo, ¿cierto?, a caballo con dos timbales y golpeando los timbales, muy parecido a eso. Imagínense toda una guarnición de hombres golpeando tambores de grande dimensión, como les digo, es un monstruo gigante que te venimos a comer, ¿me entienden? Guerra psicológica. Por ahí también hay unos videos de unas flautas mayas, ¿ok? No sé, tienen un nombre, las flautas de la muerte o de los espectros, o flautas de la guerra maya, ¿cierto? Que también al tocarlas dan un sonido horrible, que parece un grito de un ser infernal. Entonces explican ahí que eso lo ocupaban, ¿cierto?, muchos tipos tocando la misma flauta, entonces era el infierno que se te venía encima, guerra psicológica, ¿ok? De hecho, en la primera batalla documentada de la historia, ¿cierto?, la batalla de Kadesh, entre Egipto y el imperio hitita, hay una descripción de los hititas, dentro de la historia de los hititas, que describen, ¿cierto?, al faraón llegando con su ejército, ¿ok? Entonces, habían varios pelotones, era un ejército bastante grande, pero el faraón se sabía dónde estaba y dónde venía, porque venía con un séquito imperial, digamos, bastante grande. Lo describen, ¿cierto?, que venía en un carro de oro, un carro dorado. Imagínense ustedes la visión. O sea, viene el faraón con un carro de oro, con una corona también espectacular de oro, ¿cierto? Esta corona egipcia. Y todo de oro, porque eran simbólicos, ¿cierto? Sus armas también de oro. Y venía con todo un séquito, todo un carnaval que rodeaba al faraón, ¿cierto? Venía con bailarines y con músicos tocando tambores, era una fiesta, una fiesta. Incluso venía con un pequeño zoológico acompañando al faraón. Era la alegría, ¿me entienden?
qué mejor motivación que ver a tu líder motivado para ir a la guerra, ¿cierto? Y la visión del bando contrario, de la visión de los hititas, cuando llega el faraón ahí con todo, todo un carnaval, ¿me entienden? O sea, los vamos a hacer bolsa, porque nosotros tenemos a Dios con nosotros, porque el faraón era Dios, ¿me entienden? Y ustedes no son nada, ¿me entienden? Bueno, la batalla tuvo un revés, el faraón casi muere, porque los atacaron desde un lado, finalmente lograron retomar la batalla. Se dice que la batalla fue un empate, pero una victoria táctica para Egipto, ¿ok? Pero ya vemos en ese tiempo, ¿cierto?, la presencia de la música en la guerra, ¿ok? Y esto va a ser importante para entender este concepto que les digo yo de que la música afroamericana no es afroamericana, que el jazz y el blues no son afroamericanos. Después van a ver que tiene que ver este asunto, la música militar. Entonces, la música militar originalmente no era solamente marchas de guerra. ¿Me entienden? El ritmo de la marcha de guerra, si le pones una caja después, pero es el mismo ritmo, es una marcha. Aquí venimos nosotros, que nos escuchen desde lejos. Y este tema de las marchas también es muy importante en la creación de la música afroamericana, ¿ok? También, calma, si lo vamos a ver. Pero la idea es esa, que la música militar, desde un comienzo, no solamente fueron marchas de guerra, también había música para motivar e incentivar a los soldados y música para amedrentar a tus contrincantes. También había música para relajar y distraer a los soldados. Había música militar que era muy festiva, muy relajada, ¿ok? Eso no ha variado en el tiempo, pero nosotros tenemos la idea de que la música militar son solo marchas porque esa es la expresión que vemos hoy en día. Pero hoy en día, la música militar está presente en la cultura popular. Lo que pasa es que no se nos vende como música militar, pero también con calma vamos a ir viendo todas estas ideas. Hoy en día existe música militar que se transmite, digamos, por los medios de comunicación, pero se nos vende como música popular, ¿me entienden? Música pop incluso, ¿ok? Pero es música militar. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad militar, tiene una finalidad de propaganda, muchas veces propaganda política, pero para una previa, para una invasión. En fin, ya vamos a ver ese asunto. Y que tiene que ver, como les digo, con la creación de la música afroamericana. Bueno, y teníamos, ¿cierto?, la música de la clase gobernante. Música militar, música religiosa, ¿cierto?, sacra, música ritual y música con finalidad política, ¿cierto? Hablábamos de estos banquetes y todas estas cosas. Y en estos banquetes no tenemos la música, pero a veces se encuentran las letras, ¿cierto? Y hay letras de canciones muy irónicas en donde se ridiculiza, ¿cierto?, a ciertos personajes públicos o se ensalzan ciertos personajes públicos, la música como propaganda y publicidad política, ¿ok? Para ensalzar también a veces un cierto estilo de vida o para satanizar también a veces ciertos estilos de vida, para indicar de que estas personas son inferiores a nosotros, ¿ok? Entonces se hacían canciones ridiculizando a veces ciertos grupos humanos o ciertas personas, ciertas tendencias políticas, en fin, etcétera, 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 ¿ok? También esta idea va a ser importante para que entendamos el asunto de la creación de la música afroamericana. ¿Y por qué me centro en ese asunto? Porque si hablamos de música popular y de cómo se utiliza a lo mejor para manipular masas, podríamos tomar cualquier ejemplo, ¿cierto? Aquí mismo en Chile. De hecho, esta historia
de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, es idéntica a lo que pasó en Chile. ¿Ok? Y me gustaría hacer el paralelismo entre ambas historias, pero no se me ocurre la mejor manera de hacerlo. Así que pensaba ir comentando, ¿cierto? En el momento las semejanzas con Chile, pero a lo mejor sería mejor hacerlo por separado, no lo sé. Bueno, veamos cómo sigue la conversación, porque esto es improvisado. Mis videos son improvisados. Y una razón de que sean improvisados es porque es más fácil hacerlo. O sea, yo no me manejo muy bien en el tema de editar videos. Me complica mucho. eh, eh, no me fluye ese asunto. Entonces, este formato es mucho más cómodo. Pero cuando yo empecé con el canal, decidí hacerlo sin texto, digamos, de manera improvisada, también por una razón. Porque esa es la manera, esta es la manera improvisada, es la manera no de enseñar, pero de transmitir, ¿cierto? Del mundo antiguo, ¿ok? Del mundo celta, entre comillas, ¿ok? Y vamos a ver que se nos repite el concepto, donde, por ejemplo, los magos druidas no tenían escritura o tenían una escritura muy básica y se enseñaba de boca en boca, en el momento, ¿me entienden? Había una tradición oral, pero se enseñaba en el momento y de manera muchas veces improvisada, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso tiene también una razón mágica y que tiene que ver con la música ahora, y es la diferencia entre la música gobernante, ¿cierto? Y la música popular, ¿ok? Entonces ya veíamos, ¿cierto? Un poco la característica de la música de la clase gobernante es que es una música estructurada. Puede ser sencilla, puede ser más compleja, pero tiene una estructura que se puede repetir varias veces. La música popular no, sí, también tiene una estructura también que se puede repetir varias veces, pero hay una diferencia y esa diferencia es en su origen. ¿Okay? La música popular, digamos, nace de una manera muchísimo más espontánea, muchísimo más original y muchísimo más sincera, ¿ok? Porque es, como lo vimos en el video pasado, es el reflejo de una emoción. Y las emociones no surgen de manera planificada, ¿ok? Se pueden emular las emociones, decíamos, ¿cierto? Un actor profesional puede emular recordando cosas muchas veces. Bueno, los actores ocupan varias técnicas, pero por ejemplo, rememorando emociones, pueden aflorar un recuerdo de una emoción, ¿me entienden? Pero no es algo honesto, ¿me entienden? Ni tampoco espontáneo, ¿ok? Entonces, veíamos de que la música popular, la música del hombre, ¿ok? Es una música que nace del sentimiento, de la emoción, veíamos, ¿cierto? O de la alegría que se comparte en el grupo y se transforma en un carnaval que se va repitiendo cada ciertas fechas, ¿cierto? Cuando hay más disponibilidad de alimentos, venga el carnaval y después ya el otro año ya te preparáis para el carnaval. Pues estuvo bueno el año pasado, hagámoslo de nuevo, sí, pero ahora nos ponemos máscara o este traje o hacemos este baile, ¿me entienden? Y se va formando una tradición que se convierte en cultura, porque la cultura, ¿cierto?, son estas formas de actuar que se transmiten de generación en generación, ¿me entienden? Entonces la música es muy importante para formar la cultura y la tradición de una área geográfica, de una población humana, ¿me entienden? Y nace de manera espontánea, natural y honesta. Por lo tanto, su origen no es algo estructurado, no es algo pensado, es algo que simplemente aflora. ¿Ok? Y en ese sentido, bueno, decíamos también de que la música, la música popular, la música natural, del hombre natural, tenía un poder mágico por este hecho de poder materializar o verbalizar emociones. ¿Ok?
las emociones del ser humano tienen un poder mágico. Obviamente esto no se puede demostrar, pero todo depende de cómo cada quien cómo quiera ver la realidad, ¿ok? Con esta cuestión. Y hay un montón de ejemplos, no me voy a meter mucho en este asunto por lo mismo, porque como no se puede demostrar, da lo mismo, ¿me entienden? Pero hay ejemplos de todo tipo. Hay ejemplos de, por ejemplo, de sanación a través de la música, a través de rezos cantados y mantras que pueden eh, eh, dar como resultado sanaciones milagrosas, entre comillas, lo dejo entre comillas porque siempre viene aquí el listillo de siempre, no, pero es que eso es psicológico, en fin, ok. Yo he visto material de pruebas, ¿cierto? Con respecto a esta cuestión, no lo voy a buscar porque yo sé que no lo voy a encontrar, pero he visto videos de tumores, ¿cierto? Que están siendo monitoreados y que desaparecen en tiempo real a consecuencia de un rezo religioso, ¿ok? Yo no sé si el video que yo vi sea real o no, ¿me entienden? No, y tampoco lo voy a buscar porque da lo mismo, o sea, aunque lo muestre, todo depende de cómo lo quiera ver. Se podrá decir, no, pero es que eso es un montaje. Sobre todo hoy en día es el problema por ejemplo, de las inteligencias artificiales y todo eso, de que ya el material gráfico que existe de muchas cosas ya no pierde sentido porque ya no se sabe qué es real y qué no, ¿me entienden? Pero en fin, hay un montón de testimonios también con respecto a la relación, como les digo, de el hombre verbalizando sus emociones a través de un canto, a través de un mantra cantado, a través de una oración cantada, y el medio que lo rodea, ¿cierto? En donde el hombre, el chamán, y a veces en forma natural, yo sé que lo he mencionado en alguna ocasión, una vez vi una nota de un diario que entrevistaban a un muchacho chileno que vivía en Cuba, que había nacido, que había crecido en Cuba y que él era descendiente de indígenas del sur de Chile, pero él no lo sabía. Y cuando se juntaba con sus amigos a tomar, qué sé yo, a veces borracho incluso, él se percataba de que a él le afloraba un tipo de canto que a él no sabía, le afloraba de forma natural. Y con el tiempo comenzó a darse cuenta de que con ese canto él podía cambiar la dirección del viento. ¿Ok? Y con el tiempo sus amigos se dieron cuenta de que él podía hacer eso. Y cuando andaban, por ejemplo, en una playa, los mismos amigos, qué sé yo, les estaba pegando el viento, oye, ya, pues pégate una cantadita para que el viento se vaya para otro lado. ¿Ok? También, ¿cómo se puede demostrar que eso es real o no? En fin, son ejemplos. Pero al parecer, ¿cierto? Existe una cierta magia, un cierto poder mágico que proviene de la música, que en realidad proviene del hombre, ¿ok? Del hombre expresando este poder a través de una verbalización musical, de una vibración. Pero no solamente eso, decíamos que no bastaba con una vibración, porque esa vibración se puede repetir, qué sé yo, sino con una experiencia, la emoción convertida en una experiencia irrepetible, ¿entienden? La vibración en forma de una emoción momentánea que crea un poder mágico. En fin, nuevamente, ¿se puede demostrar? Claro que no. Y si me sigo tratando de acordar de ejemplos, me voy a acordar de muchos más, pero cada quien puede ahí ver. El asunto es que entender de que la música popular tenía una funcionalidad y una de las más importantes era una funcionalidad, una espiritualidad, ¿ok? Como era una música espontánea y que nacía de la emotividad del ser humano, esto creaba un contacto del mundo emotivo con el mundo emotivo universal. Y eso crea una suerte de espiritualidad que está presente en esta tradición y en esta cultura que se crean posteriormente, ¿ok? Siempre va a estar presente esa espiritualidad. La música popular, ¿cierto? La música de las masas representaba también la espiritualidad de la masa, ¿ok? Y en ese sentido, si ustedes lo piensan,
el orden que tenemos hoy en día, que odia al ser humano y que sobre todo ha buscado constantemente sesgar, separar, confundir, destruir la espiritualidad del ser humano, obviamente ellos saben esto, saben que la música de un pueblo es también el reflejo de la espiritualidad de ese pueblo, ¿me entienden? Entonces, obviamente, cuando estos magos acceden al poder, saben que tienen que controlar eso, ¿ok? Y con esto les estoy adelantando un poquito la conclusión de esta idea que quiero compartir, ¿ok? Pero creo que es importante tener la idea, ¿ok? Hay un poder, una odiosidad que busca separar al hombre de su espiritualidad natural, porque de esa forma el hombre es controlable, de esa forma el hombre incluso es destruible, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Porque el hombre siempre naturalmente va a aflorar una espiritualidad hecha música, hecha canción. Entonces, tienen que buscar las formas de destruir algo que no se puede destruir. Entonces, no podemos destruirlo, pero podemos modificarlo, podemos confundirlo, podemos mezclarlo hasta que ya esto pierda sentido. ¿Me entienden? Podemos comercializarlo. En fin, todo lo que viene después. Pero en este periodo de tiempo, antes de la industria fonográfica, antes de muchas cosas, antes de la invención incluso del folclore, ¿me entienden? Porque hasta ahora estamos hablando simplemente de música tradicional, no de folclore. No existía nada de eso, ¿me entienden? Entonces la música tenía todas esas funcionalidades. También tenía la funcionalidad de reunir al grupo como les digo, en compartir una experiencia en común. Y también tenía una funcionalidad incluso no educativa, pero sí informativa, ¿okay? Las canciones son mucho más espontáneas y sinceras, ¿okay? Y así como en el Imperio Romano existían, ¿cierto?, los grafitis en las paredes, ¿cierto?, para compartir copuchas incluso del barrio, ¿me entienden? Pero también con una finalidad política, también para ridiculizar muchas veces a algunas personas. También en la clase baja, las letras de las canciones también, si en la clase alta ya existía ese asunto de crear canciones para ridiculizar y satanizar a ciertos personajes, en la clase baja era mucho más abierto seguramente esta cuestión. No podemos saberlo a ciencia cierta si era así o no, pero más adelante en el tiempo comienzan a surgir ejemplos más claros de esta cuestión. La música se vuelve también picaresca, se vuelve entretenida, ¿okay? También tiene la función de entretener, de pasar el tiempo. Pero la gran diferencia con la música de arriba, de la clase dominante o de la clase gobernante, siempre es que la música popular es espontánea, ya sea por una finalidad espiritual, ya sea por entretención, para divertirse, para pasarlo bien, para reírse del otro o para contarse copuchas o noticias de lo que está sucediendo. Siempre es una manifestación espontánea, no es estructurada, ¿ok? La diferencia se entiende, ¿cierto? Yo creo que sí. Bueno, decíamos entonces de que la melodía, ¿cierto? Y la tonalidad de la música dependía mucho de los instrumentos musicales. Pero también decíamos de que en un comienzo, en un origen, el hombre, ¿qué es lo que tiene para hacer música? Su voz y sus manos, ¿cierto? Sus manos para marcar por último el tiempo. ¿Me entiendes? Y después percusión, ¿cierto? La percusión es lo más fácil de poder realizar con un instrumento. Los instrumentos de percusión son mucho más populares y mucho más extendidos porque es lo más fácil de hacer. Un instrumento de cuerda, un instrumento de viento, decíamos que aunque fueran muy artesanales, tiene su complejidad y por eso también eran más difíciles de acceder. Pero para hacer un tambor
no es necesario incluso que tú afines el tambor. Sí, los tambores tienen su afinación, pero tú tienes una cosa una caja de zapatos que resuene y ya tienes algo con que hacer, o las mismas palmas, algo con que hacer percusión y marcar el ritmo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay ritmo hoy en día, ¿cierto? La música ha encontrado experimentación súper compleja. Hay un montón de estilos musicales, hay estilos musicales incluso que están prohibidos en algunos países por ley, porque son peligrosos, porque incitan a ciertas cosas. En fin, bueno, esto también está en la literatura, en fin. Pero, y ritmos hay para todo, ¿ok? Pero hay un montón de ritmos que son básicos y prácticamente universales, ¿ok? Que no se puede decir, este ritmo es de esta cultura, de esta área geográfica. El ritmo es ritmo nomás, ¿ok? No, o este ritmo nació en tal periodo de tiempo en la historia. Tampoco se puede llegar a esa conclusión, porque como les digo, hay ritmos básicos que marcan solamente el tempo de una canción, ¿ok? Y como les digo, el ritmo es simplemente ritmo, no marca melodía, no marca armonía, nada. Y muchas veces una música con un mismo ritmo a la que se le cambia un tipo de armonía que pertenece ya a la región, qué sé yo, o una forma de cantar o de tocar un instrumento, se convierte en otro estilo de música, ¿ok? E incluso en otra cultura musical, pero que está basada en un mismo ritmo compartido, ¿ok? Entonces, no sé cómo va a salir esta cuestión, pero voy a intentar hacerlo, por ejemplo, con... ¿Cierto? Eso es lo otro. La mayoría yo, como les digo, no soy técnico, no conozco el tema técnico de esta cuestión. Los compases rítmicos están marcados en distintos tiempos, qué sé yo, este tema es un típico cuatro cuartos, no, pero, y de repente los músicos se complican, ¿cierto? No, pero esta otra cuestión está en 6 octavos, ¿me entienden? Pero yo veo que la rítmica es más sencilla que eso. Claro, se puede ir complejizando, sobre todo marcando el tono, en qué momento del tempo de la canción va el tono, es decir, el acento, ¿me entienden? Porque no es lo mismo, ¿cierto? Aunque es lo mismo, pero no es lo mismo que... ¿Me entienden? El cojo va para el otro lado, le coge a la otra pierna, ¿me entienden? ¿Me entienden? Ahí está el acento, en el segundo, y aquí en el primero, ¿me entienden? Es el mismo ritmo, pero el acento varía nomás, ¿ok? Pero, insisto, yo no soy técnico en esta cuestión no sé de teoría musical, pero para efectos de este asunto, para mí es lo mismo, ¿me entienden? Es esto. ¿Y qué es eso? Un corazón latiendo, ¿cierto? Ya, entonces, de hecho, yo he llegado a la conclusión de que prácticamente toda la música del ser humano está basada en el ritmo del corazón, ¿ok? Un corazón más acelerado, un corazón más lento, pero todo. Yo sé que hay experimentación musical en donde deben haber ritmos que se salen de esta cuestión, pero la gran mayoría, el 90% o más del 90% de la música creada en la historia del hombre es música creada en base a la rítmica de nuestro corazón, de nuestro pulso cardíaco. Ese es el pulso musical que tiene el ser humano. ¿Ok? Volvamos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un montón de cosas, ¿cierto? Música medieval. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Tan, taradán, tan, 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 taradán, tan, 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 taradán, más flamenco, ¿cierto? Tan, taradán, tan, taradán, o una marcha. Tan, tan, taradán, tan, 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 un poquito más celta, más irlandés. Lo apuramos un poquito y tenemos una danza a lo mejor irlandesa. Pero
el mismo ritmo, ¿cierto? Tan, 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 tan. Si lo volvemos a hacer lento, ¿cierto? Tenemos un blues negro, ¿cierto? Chan, 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 tarararán, tan, 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 tararán. Chan, chan, chan. Es el mismo ritmo, ¿ok? Sin ir más lejos, para que irnos tan lejos, ¿cierto? Buena, 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 wey. En el rodeo de los Andes, comadre Lola. Nuestra cueca es el mismo ritmo. Si nos vamos a la cultura mapuche, ¿cierto? Chan, 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 tan, 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 tan. Música mapuche, ¿ok? En fin, se puede seguir, es un ritmo base, ¿ok? Es un ritmo base. ¿Podemos decir a qué cultura pertenece? No. ¿Podemos decir en qué periodo de tiempo se inicia este ritmo? No. ¿Me entienden? Y así como este ritmo, hay un montón de otros ritmos que son ritmos base. Lo mismo, no se puede decir a qué cultura pertenecen, no se puede decir a qué área geográfica o a qué momento de la historia pertenecen. ¿Ok? Por lo tanto, la base del rítmica del blues es una base universal. ¿Ok? De hecho, una vez vi una polémica de un caballero que quería demandar a un montón de bandas, ¿cierto? Porque él decía que él había inventado, ¿cierto?, la progresión armónica del blues. ¿Ok? Obviamente el caballero no pudo, por una razón parecida, no pudo ganar el juicio. Porque le dijeron, oiga caballero, váyase a pintar los monos a África. Porque esta progresión es una progresión universal. Ya no se puede decir en qué momento nació eso o quién lo inventó. ¿Entienden? Entonces usted no puede comprobar que usted inventó eso. ¿Ok? Bueno, lo mismo con estos ritmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia de la música tradicional? Otras cosas, no el ritmo, ¿no? A veces el ritmo, pero en este caso, ¿cierto? Existe mucha música tradicional que comparte esta misma base rítmica y lo que hace la diferencia muchas veces son, como les decía, la base armónica en la que está en que se toca la música. Muchas veces los fraseos, ¿cierto? Las melodías, ¿ok? Pero pasa una cuestión, y es que a veces una misma melodía, ¿cierto?, se transforma, a veces un estilo musical simplemente varía de otro estilo simplemente por el instrumento musical que se está empleando. Y una misma melodía, como les digo, tocada con un instrumento distinto, ya se transforma en un estilo musical distinto. Por ejemplo, cualquier cosa, cualquier estilo tradicional, folclórico, étnico que usted tome de cualquier música del mundo, si usted lo toca con guitarra eléctrica, se va a convertir en rock. Así de simple. Y aquí en Chile tenemos un ejemplo bastante bueno que es el grupo Los Jaivas. Ellos mismos, yo he visto ciertas entrevistas donde, sobre todo el pianista, ¿cierto?, Claudio Parra, bueno, él ha dicho varias veces que nosotros nunca fuimos un grupo de rock, nosotros somos un grupo folclórico que toca folclore con instrumentos rockeros. ¿Ok? Bueno, no es tan así porque ellos hacen fusión y un montón de cosas, experimentación también hicieron por muchos años, pero en gran parte de su repertorio él tiene razón. Son canciones con ritmo y tonalidades y estructuras folclóricas, pero tocadas con instrumentos de rock. Y por lo tanto los Jaivas siempre van a estar catalogados como música rock, no como música folclórica. ¿Me entienden? Ahí tenemos un ejemplo. Pero más adelante vamos a ver otros ejemplos más y vamos a ver que esta cuestión también es importante para entender esta idea de que la música afroamericana en realidad no es tan afroamericana, sino que simplemente música que ya estaba se comienza a tocar con otros instrumentos y se le da otra sonoridad también por la interpretación que le da la persona.
pero en la base es la misma música que ya existía de antes, ¿ok? Bueno, para no ser tan largo este asunto, cerremos entonces con esta misma idea, ¿ok? El jazz y el blues en Estados Unidos, yo he visto algunos artículos con respecto a la historia de esta cuestión que dicen, ¿cierto? La mayoría de los artículos admite de que la música esta música afroamericana, porque también vamos a ver otros ejemplos, es una mezcla. La mayoría de los artículos, la mayoría de los musicólogos admite eso, de que es una mezcla de tendencias que ya los vamos a ver más adelante. Les dije que esto me lo voy a tomar con calma porque esta cuestión sirve para hablar de un montón de cosas. La mayoría de los musicólogos admite que la música negra americana en realidad es una música que es una mezcla, ¿me entienden? Pero hay una cuestión que yo no coincido con los musicólogos, y es que de forma transversal los musicólogos dicen de que es una mezcla, todos estos estilos de música sí, pero que sin la población afroamericana de Estados Unidos, el jazz y el blues no habrían existido. Y eso es una conclusión a la que llegan prácticamente todos, ¿ok? Y usted me dirá, eso es obvio, hombre, ¿ah? Es obvio. Si los negros no hubieran tocado jazz, el jazz no existiría. Si los negros no hubieran tocado blues, el blues no existiría. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo digo que el jazz y el blues ya existían en Estados Unidos antes de que la población afroamericana comenzara a interpretar esta música. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero hay una cuestión que aquí la mayoría de las personas, cuando he conversado acerca de esta cuestión, no visualizan. Y es que si el jazz y el blues son una expresión de música negra tan representativa de la cultura negra, ¿dónde debería haber más jazz y más blues? En África. Pero no hay. ¿Ok? Hoy en día, ¿cierto? La música es universal, la música, el jazz, el blues, un montón de, y no solamente eso, sino que un montón de otras tendencias musicales son universales, ¿cierto? Hoy en día, si usted va a China, seguramente va a encontrar un grupo de jazz chino o un grupo de blues chino, ¿me entiendes? Y van a tocar igual de bien. ¿Eh? Pero me refiero a que una tradición de jazz o una tradición de blues en África no hay, no existe. ¿Por qué? Porque eso existe solamente en Estados Unidos, y la tradición del jazz y el blues solamente se da en el sureste, en el sureste de Estados Unidos. ¿Ok? También vamos a ver después ese asunto. Entonces, ¿qué es lo representativo en realidad de la música afro? ¿No? Bueno, hablar de la música africana es un tema bastante extenso, porque África es un continente, por lo tanto no se podría decir esta es la música de África, ¿me entienden? No, pues si hay, en África hay un montón de culturas y tradiciones y de etnias y de razas, no solamente hay gente negra en África, ¿me entienden? Pero la música de África, de la población que llegó como población esclava a trabajar a Estados Unidos, es la música del centroafricana, subsahariana, que se dice, ¿cierto? Es decir, no es la música, por ejemplo, del norte de África, que ya es una música incluso que tiene mezclas y tintes de origen árabe, ¿ok? Y que es una música, ¿cierto? Los bereber, los tuareg, ¿cierto? Tienen toda una tradición musical en donde ellos también fabricaban una variedad de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, ¿me entienden? Que les da una sonoridad a la música del norte de África muy amplia, ¿ok? A su forma de tocar.
Incluso hoy en día es muy popular la música del norte de África, la música bereber. Se ha hecho, incluso se ha masificado, se ha popularizado, se ha hecho pop y rock de este tipo de música. Pero, como les digo, había toda una diversificación de instrumentos musicales. Habían instrumentos que incluso emulan una viola o un violín, ¿cierto? En fin, instrumentos de viento también muy variados. Flautas, flautas con lengüeta, que son los antecesores, ¿cierto? O los antepasados de todos estos instrumentos con lengüeta, como el clarinete, el saxofón, ¿cierto? Eh, Como la flauta, parecida a las flautas turcas duduk, ¿cierto? Que tienen también una sonoridad particular. Instrumentos de viento con un cierto reservorio de aire, ¿cierto? Típico de esas flautas, ¿cierto? Que tienen una calabacita, un pequeño reservorio de aire que es el comienzo, ¿cierto? O la idea primitiva de lo que más adelante también va evolucionando y crea la gaita, ¿cierto? La gaita nosotros la asociamos con Escocia, ¿ok? Pero gaitas más primitivas, digamos, hay en toda Europa, en el Asia Central y en el norte de África. Y hay vestigios de gaitas, como les digo, muy artesanales y primitivas desde muchísimo tiempo atrás, sobre todo en el área del Cáucaso. ¿Ok? En fin, me fui para otro lado, pero tiene que ver, todo esto tiene que ver con lo que estoy tratando de compartir. Claro, compartir con tu discurso de odio, po, hombre, de que le estás quitando lo poco que tienen los pobres, la pobre población afroamericana de Estados Unidos, tú se lo estás quitando con esta cuestión. No, porque van a ver que mi idea principal no es esa, mi idea principal no es la confrontación entre decir esta es música negra o no, es música blanca. No, aquí hay un trasfondo más profundo en esta cuestión. Así que vamos, pero para entenderlo hay que ir de a poco. Bueno, la cuestión es que los negros que llegaron como esclavos a Estados Unidos no eran negros del norte de África, eran negros del subsaharianos, ¿ok? Y en esa región de África, que es el África más negra, digamos, no hay una tradición de fabricación de instrumentos musicales tan rica como en el norte, ¿ok? También hay instrumentos musicales, como les digo, África es demasiado grande, hay un montón de culturas y tradiciones distintas, pero no está tan presente la diversificación de instrumentos musicales en esta área de África, ¿ok? Por lo tanto, los negros que llegaban a Estados Unidos, ¿qué música tocaban? ¿Tocaban jazz? ¿Tocaban blues? No. Hacían la música, digamos que venían su tradición de África. Y en esta zona la música se interpreta con la voz, con las palmas y con instrumentos de percusión. Nuevamente, porque son más fáciles, son más accesibles. ¿Ok? Entonces lo que está más presente es la voz, ¿cierto? Una voz coral repetitiva, que se transforma en un mantra grupal, digamos, ¿cierto? En las festividades de África, ¿cierto? Unido a la percusión. Y la percusión también tiene su tema espiritual, ¿ok? Díganle a los cubanos, ¿cierto? Con todo el tema, el yambé, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Donde los cubanos tienen tambores, incluso tambores rituales, ¿cierto? Que se tocan solamente en algunas fechas y con algunos ritmos. ¿Cierto? Esta gente sabe muy bien que hay ritmos positivos y ritmos también negativos que sirven para una invocación negativa y otros que sirven para una invocación positiva. Nuevamente volvemos al tema de la magia en la música, ¿cierto? Pero que no lo podemos demostrar, ¿ok? Pero hay una tradición mágica en la música, ¿ok? Y esto es lo que llega a Estados Unidos con los esclavos negros. No llega el jazz, no llega el blues, llega música africana, llegan los tambores, ¿ok? Pero los negros, perdón, los esclavos negros no tenían tambores, ¿ok? Ni siquiera eso tenían, ¿ok? Pero la percusión se puede hacer con las manos, con cualquier cosa.
Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Constantemente, como expresión musical, cantaban. ¿Ok? Y hay un montón de relatos que nos dicen lo mismo. Los esclavos negros en Estados Unidos cantaban todo el tiempo. Cantaban cuando trabajaban, cantaban cuando los explotaban, cantaban cuando estaban tristes, cantaban cuando estaban contentos. ¿Ok? Y cantaban con ritmo, con percusión. Era canto muy rítmico. ¿Ok? Hacían percusión incluso trabajando con sus instrumentos, con sus elementos de trabajo, iban trabajando y haciendo ritmo. Sobre ese ritmo cantaban. ¿Ok? Estaba presente la música afro dentro de la población esclava americana. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el ritmo base de África? Si llevamos este asunto al absurdo para poder minimizar toda esta cuestión, porque si hablamos de ritmos africanos, pues podemos encontrar cosas muy complejas. ¿Ok? Pero si llevamos este asunto, como les digo, al absurdo de lo básico, de lo básico, de lo básico, la música africana, ¿cierto? O de esta área de África, es esto. Que nuevamente es un ritmo cardíaco. Si lo dividimos, ¿cierto? Es el dum loop, como se dice, ¿cierto? En cardiología. El sonido del corazón. ¿Cierto? Pero ahora tocado, ¿cierto? Así nomás. Ahí nomás. ¿Ok? Que es el ritmo que tiene la canción de Toto, África. ¿Por qué escogieron ese ritmo? Porque inmediatamente te lleva a África. ¿Ok? Tan 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 tan. ¿Ok? Con ese ritmo y una melodía simple que te lleve, ya estás en la estepa africana, ¿cierto? Ya estás en el Congo, qué sé yo. Tan 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 tan. En fin, ya todos conocen ese tema. ¿Ok? Pero ese ritmo está presente, como les digo, en la mayoría de la percusión básica que nos suena a África. Ahora hay una cuestión. Esto llega a Estados Unidos, pero con el tiempo se pierde esta fase. ¿Ok? Pero ¿dónde se mantiene? En Sudamérica, donde también hay una fuerte población africana de esclavos negros. ¿Ok? Pero aquí en Sudamérica no se pierde lo afro y se mezcla con la música tradicional sudamericana, con la música colonial y la música folclórica, entre comillas, ¿cierto? Y este ritmo, ya por ejemplo, si le colocamos un bajo o un contrabajo, qué sé yo, tum, 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 el mismo ritmo inmediatamente se nos transforma en una cumbia. Tum, 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 tum. Y si lo apuramos incluso, merengue, ¿cierto? O son, qué sé yo, todos estos ritmos tropicales que se nombran como tropicales en Latinoamérica. Param, tatara, 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 tatara. Ya no es África, pero está África presente. Y en la melodía también está un poquito presente, ¿ok? Si le ponemos un contrapunto y lo tocamos con un cajón peruano, se transforma en folclore criollo peruano y le ponemos una melodía, ¿cierto? Cantando una canción, ¿cierto? Con un estribillo repetido. ¿Ok? Si eso lo hacemos con una guitarra y unas boleadoras, ¿cierto? Se transforma en folclore argentino, ¿cierto? Un chamamé, ¿cierto? La música gaucha, ¿entienden? Y si ese mismo ritmo lo tocamos con un cuatro venezolano, ¿cierto? Estas guitarritas pequeñas, se nos transforma en un joropo venezolano.
El negro Manuel Antonio abandonó la molienda, se metió en la casa hacienda y ahora está de mayordomo. Y contándonos canciones, ¿cierto? Que nos cuentan historias, copuchas, noticias. ¿Me entienden? Música popular tradicional latinoamericana o sudamericana, en donde África sigue presente. Y si usted busca música africana, ¿cierto? Mix en YouTube de música africana, va a encontrar que están estos mismos ritmos, la cumbia, los boleros, el cha-cha-cha, están presentes en la rítmica de los tambores africanos, pero sin algunas cosas, algunos matices, algunas formas de interpretar y algunos instrumentos que no están en la versión africana. Pero ahí está todo. Ahí, oh, mira, eso es una cumbia. Oh, y eso suena como un bolero. ¿Ok? Y los cantantes también. Las melodías también están. Pero hay otra forma de interpretar esas melodías. ¿Ok? Hay una interpretación distinta. Y eso ya hace de que sea otro estilo de música. ¿Ok? La música africana sigue siendo africana, a pesar de que muchas veces los ritmos de las canciones africanas son idénticos a los ritmos de las canciones populares y tradicionales latinoamericanas. Pero hay una mezcla, acá en Sudamérica se produce esa mezcla. Está presente Sudamérica, pero está presente África también. Y esto incluso en la música andina, de Bolivia, ¿cierto? Donde está también, por ejemplo, la saya. Que es una mezcla entre música, algo que suena como música andina y como música africana, ¿entienden? Y es interpretado en Bolivia tanto por músicos, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? De población, digamos, originaria, ¿cierto? Como músicos negros, ¿ok? Es una mezcla. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Pero las bases rítmicas son las mismas. Los estilos musicales surgen, ¿cierto?, porque se tocan con distintos instrumentos, porque se le agregan o se le quitan instrumentos, y porque la forma, ¿cierto?, de interpretar esas melodías también aparece de otra manera. La forma africana es una forma más rítmica de cantar, ¿ok? Y eso le da otra sonoridad, pero es muchas veces la base, ¿cierto? Es la misma música. Pero eso no está en Estados Unidos, no está en el área del sur de Estados Unidos, no está África en el blues y en el jazz, no está. Ay, Esteban, de nuevo, hoy el hueón cuadrado. En el jazz lo que más hay presente es ritmo africano, hombre. Eso es África, pues, weón. ¿Cómo, weón, tosudo? Racista de mierda. Vuelvo a colocarme abajo, racista de mierda. Bueno, ya se alargó mucho esta cuestión y vamos a seguir hablando de este asunto y vamos a ver entonces ya cómo era la música que dio origen, la verdadera música que dio origen al jazz y al blues. Y ahí vamos a ver realmente si es que esa sonoridad, esa cosa que nos suena a África en el jazz y en el blues, realmente viene de África o no. Porque, insisto, jazz y blues solo hay en el sur de Estados Unidos. No hay en África y no hay acá en Sudamérica, en donde también hay enormes áreas geográficas con enorme población negra, que debería aparecer entonces una tradición de jazz y de blues, pero no la hay, solo la hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa música ya estaba, insisto, antes de que la población negra la interpretara. ¿Ok? Pero, como les digo, vamos con calma porque esta cuestión, insisto, tiene un trasfondo mucho más oscuro, tiene un trasfondo mucho más espiritual y tiene un trasfondo mucho más profundo que simplemente llevar este asunto a una discusión de que si este tipo de música es negro o es blanco. ¿Me entienden? Así que, por favor, no se me apure, no se me acelere todavía en las conclusiones de esta cuestión. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.